Bueno, un saludo a todos los que están participando en este curso virtual sobre el Sermón de la Montaña. Damos la bienvenida a esta segunda semana de nuestro curso. Espero que todos estén aprovechándolo. Ya saben que tienen el foro y todos los lugares para poder participar. La primera unidad de esta semana, vamos a poner el acento en la estructura literaria del Sermón de la Montaña y también sobre el comienzo, ¿no? Porque eso nos da ya una clave de lectura para entender a quién va dirigido, quiénes son los oyentes del Sermón de la Montaña. Lo primero y fundamental es el título que le hemos puesto, ¿no? O sea, porque primero tenemos que tener una visión global del Sermón de la Montaña. Por eso vamos a pedir que lo lean primero todo entero, los 3 capítulos, ¿no? Para tener una visión global. Dentro de esta visión global vemos que hay una estructura, es un modo en el cual están articulados, estructurados los contenidos. Y esto nos da un sentido. O sea, porque hay un núcleo de sentido en todo el Sermón de la Montaña y que hemos querido expresar junto con un montón de autores que han investigado a fondo el tema justamente con este título, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran mensaje del Sermón de la Montaña? Bueno, nos invita a conocer al Padre que se está revelando en Jesús y a vivir como hijos de Dios. Esta es la clave. O sea, en este sermón del reino, el reino se hace presente en la persona de Jesús y es este reinado de Dios que se hace presente y que se resume en la paternidad de Dios que se revela en Cristo. Aceptando esta paternidad de Dios, tengo que aceptar a los hombres como hermanos y ahí sale toda la ética del Sermón de la Montaña que se resume en vivir como hijos de Dios, ¿no? Y hermanos de los hombres, en relación también con los demás, ¿no? En una visión global, ¿cuál sería entonces la estructura del Sermón de la Montaña? Tenemos los primeros 2 versículos, son una introducción narrativa que nos presentan la situación. Ya en el momento lo analizamos en detalle estos 2 versículos. Después tiene un prólogo, que es como una introducción general, y nos da como el talante, el modo, ¿no? Vieron que en música se pone la clave de sol y de acuerdo a eso es el tono con que hay que cantar. Bueno, es muy importante las bienaventuranzas porque nos dan como el clima, el tono de alegría por esta llegada del reinado de Dios y por eso esta proclamación de la felicidad de la bienaventuranza, ¿no? Entonces tiene la función de prólogo. Después sigue una introducción a las normas particulares, ¿no? Se nos va a decir ahí que bueno, lo que viene es la palabra de Dios y es para cumplirla, ¿no? Ya veremos detalles un momento, pero es una ética de cumplimiento, o sea, esto está para que se cumpla, ¿eh? Por tanto, Jesús deja en claro que Él no vino a abolir la ley, sino a darle una plenitud a esa ley, pero no deja de ser una exigencia que hay que llevar a la vida. Después viene la relación con el prójimo, ¿eh? Este capítulo es donde habla, habéis oído que se dijo, pero yo les digo, ¿no? Hace una contraposición entre lo que está en el Antiguo Testamento y la novedad que Jesús presenta, que ya en su momento también lo veremos, pero trata sobre todo en esta sección sobre la relación con el prójimo. Entonces, bueno, cómo vive un hijo de Dios su fraternidad, su relación con los demás, ¿no? El corazón, el centro del Sermón de la Montaña es la relación con Dios, con el Padre. Y ahí está el núcleo más profundo, más clave, que es el Padre Nuestro. O sea, realmente en el corazón del Sermón de la Montaña y como resumen de todo el Evangelio tenemos la oración del Padre Nuestro. Está justamente en el centro y queda bastante claro en la estructura, ¿no? Entonces está la relación con el prójimo, la relación con Dios, corazón, el Padre Nuestro, y también la relación con las cosas. Acá no es tan perfecto, pero la mayoría de las enseñanzas de esta sección tiene que ver con la providencia de Dios, con el no apego al dinero. Entonces hay toda una serie de relaciones con las cosas materiales, como la tiene que vivir un hijo de Dios, ¿no? Por eso, sobre todo, es también una revelación de la providencia de Dios que nos libera en cuanto al trato con las cosas materiales, ¿no? Después, así como había una introducción, bueno, ahora también tenemos una conclusión de las normas particulares, ¿no? Con la conclusión general. O sea, la conclusión esa es la regla de oro, que se presenta ahí en 7.12, y después la conclusión general, que son sobre todo las parábolas de la puerta estrecha, la parábola de la casa sobre roca y la casa sobre arena, que fundamentalmente nos están invitando
justamente a fundamentar nuestra vida en esta palabra. O sea, lo que decía al comienzo, que era exhortación a practicar, a vivir, bueno, al final, a través de unas parábolas, nos vuelve a insistir que esto es para vivirlo, para llevarlo a práctica, que sea el fundamento de nuestra vida, ¿no? Y después cierra con una conclusión narrativa y la reacción de la gente ante este primer gran sermón de Jesús, que es el sermón de la montaña. Entonces después es interesante que uno pueda leer el texto, ir identificando cada versículo, cada sección y ver y verificar realmente si son estos los temas que están ahí presentes, ¿no? Pero nos queda entonces lo del núcleo, o sea, la revelación de la paternidad de Dios, que cambia nuestro modo de vincularnos con Él y también de vincularnos entre nosotros y de vincularnos con las cosas materiales. Bien, y ahora sí pasamos entonces, después de resumir un poco esto, ¿no? Las exigencias de la vida filial, que es lo que acá presenta, la relación con Dios, lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces la introducción, los primeros 2 versículos, ahí está el texto, ¿no? Dice que Jesús, al ver a la multitud, subió a la montaña, se sentó, se le acercaron los discípulos y Jesús comenzó a enseñarles. Y lo que sigue, bueno, felices los pobres, ya son las bienaventuranzas. Esta es la situación de introducción, que es importante. Vamos a verla un poquito en detalle. Dice que Jesús subió a la montaña. Claro, este tema nos tiene que remitir, ¿no? Siempre hay que leer el Nuevo Testamento en el contexto de toda la Biblia y del Antiguo Testamento, ¿no? Que Jesús suba a la montaña en este contexto de enseñanza y bueno, nos remite a la montaña donde Moisés recibe la tabla de la ley o los mandamientos, que en la tradición del Éxodo es el Sinaí y en la tradición del Deuteronomio es el monte Horeb, ¿no? Ahí Dios hace una alianza con su pueblo Israel y bueno, la obligación del pueblo a la liberación de Egipto en la alianza es el cumplimiento de esta ley o decálogo de los mandamientos que ahí recibe, ¿no? Por tanto, hay una relación clara entre esta montaña, la cual Jesús sube, con la montaña del Sinaí. Concretamente Jesús 2 veces en el texto va a citar justamente mandamientos que están en la ley del Sinaí, ¿no? Entonces hay un paralelo, una relación entre la ley que Dios revela a Moisés en el Sinaí y esta nueva ley, entre comillas, que Jesús está revelando en el monte donde hace el sermón, ¿no? O sea que hay un paralelo. Esto llevó a algunos autores a preguntarse si Jesús entonces estaba presentando como un nuevo Moisés. ¿Hay semejanzas? Sí, como dijimos, Moisés sube a la montaña a recibir la ley, baja y enseña esta ley de Dios al pueblo. Bueno, Jesús sube a la montaña y también desde ahí enseña la ley. Pero también hay diferencias. Cuando uno presta atención, y podríamos remitirse que uno vaya a leer el texto del monte Sinaí, Éxodo 19:20, Moisés sube, pero Moisés recibe de Dios la palabra y cuando va comunica al pueblo como mediador lo que Dios le ha revelado. En cambio Jesús sube a la montaña y él, en nombre propio, empieza a hablar. Y si vamos ahí enseguida, ¿qué va a decir? Ustedes oyeron que se dijo a los antepasados, no matarás. Esto se lo dijo Yahvé Dios a Moisés, Éxodo 20:13, ¿no? Pero yo les digo, o sea, en realidad, cuando uno ve atentamente, si bien Jesús es el mediador de esta nueva alianza, está más allá, porque en realidad el yo de Jesús se pone a la par del de Dios. O sea, Jesús como hijo de Dios está revelando. Por eso es mucho más que Moisés. Después el resto del Nuevo Testamento, tanto la carta a los Hebreos como la carta a los Corintios de Pablo, va a hablar de esta superioridad de Jesús con respecto a Moisés. Entonces hay algunas semejanzas y sin duda hay paralelos, pero hay que ir mucho más allá. O sea, es más que un nuevo Moisés. Es una nueva interpretación y profundización de la ley de Dios mismo, no tanto de Moisés, ¿no? Después Jesús se sentó. Siempre en la antigüedad la enseñanza se hacía de sentado, y es también la actitud del juez que va a juzgar. Por eso es una actitud de alguien que va a hablar una enseñanza con autoridad, ¿no? Por eso es importante. Después dice que los discípulos se acercaron. Acá hay una diferencia. Cuando uno lee el Sinaí, invito a leer Éxodo 19, 20, 25, ahí dice que hacen un cerco en torno al monte para que nadie suba. Sube Moisés solo, porque todos tienen miedo de subir, ¿no? O sea que hay como distancia, separación entre el pueblo y Moisés. En cambio acá los discípulos se acercan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que hay una cercanía
distinta, una comunicación mucho más directa y fraterna de esta ley de Dios, sin todo ese miedo y ese ruido y todo lo que rodeaba a la revelación del Sinaí, ¿no? Bien, dice que Jesús abrió la boca y se puso a enseñar, ¿no? Cuando uno ve esta expresión de abrir la boca, así dice literalmente el texto, tiene en griego dos significados. En primer lugar es que uno va a hacer una declaración solemne o importante, ¿no? Y después también quiere decir que lo que, como dice el dicho de la Biblia, ¿no? Lo que abunda el corazón habla la boca. O sea, Jesús abre la boca y va a transmitir lo que está en lo profundo de su corazón, lo que él realmente tiene de riqueza de su relación con Dios, ¿no? Por eso siempre está esta actitud de enseñanza, ¿no? Que siempre se atribuye a Jesús o a los discípulos, ¿no? Cuando hablan y enseñan siempre con autoridad. Y el otro tema importante es quiénes son los oyentes. Recién dijimos que los que se acercaron para oír son los discípulos. O sea, pareciera que aparentemente Jesús está diciendo que estas normas, este mensaje del sermón está dirigido solamente a los discípulos. Ahora, extrañamente, cuando termina, en la conclusión, Mateo 7, 28, 29, podemos ir a verlo, vemos que está la reacción de la gente, asombrada porque Jesús habla con autoridad. Por tanto, también han sido oyentes la multitud que lo seguía, ¿no? Entonces, son los discípulos, es toda la multitud. Hay un autor, Jan Lambrecht, que tiene una linda expresión. Dice, esta gente que está presente y que escucha, dice, es el grupo de los discípulos potenciales. O sea, la llamada a vivir el sermón del monte Jesús la hace a todos. Ahora, aquellos que aceptan esta palabra y la viven se transforman en discípulos. Por tanto, es importante, y ya lo veremos en la segunda unidad, porque está muy metido por ahí en la concepción popular o cultural de que el sermón de la montaña es solo para consagrados, una ética para gente exclusiva. Y acá queda claro que Jesús se lo dice a todo el que quiera ser discípulo. O sea, cuando digo discípulo, digo bautizado. O sea, todo cristiano está llamado a escuchar esta palabra y a llevarla a la práctica. Por eso es importante, ¿no? Y sería bueno también, para prepararnos ya al tema de las bienaventuranzas, en lo que dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, ¿no? Él, ¿por qué le da tanta importancia al tema de las bienaventuranzas? Dice que como que ahí está contenida todo el camino de santidad de la Iglesia, ¿no? El capítulo 3 de esta exhortación, Gaudete et Exsultate, Jesús nos dice, bueno, a la luz del Maestro, ¿cuál es el camino de la santidad, ¿no? Y dice justamente que en las bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Si esto es lo que se llama una lectura cristológica del sermón. Decimos que la esencia y la relación a Dios como hijo con el Padre y a los hombres como hermanos. Bueno, ese es Jesús. Por eso de algún modo Jesús transparenta, está tan involucrado que Él mismo es la palabra que está diciendo, ¿no? Por eso, como dice el Papa, en las bienaventuranzas Jesús está transparentando su propio ser y el que nosotros tenemos que imitar, ¿no? Y por eso es importante. Y después Él dice que esta palabra, feliz, bienaventurado, con lo cual empieza, bueno, también podría traducirse como santo. O sea, realmente la santidad es una plenitud de vida que trae una felicidad que es don y gracia de Dios, ¿no? Por este espíritu hay que decirla, ¿no? Pero es importante, y preparamos entonces con esto la segunda unidad, que solo podemos vivirla en la medida que tenemos el don del Espíritu Santo. Como decía Santo Tomás de Aquino, la nueva ley es fundamentalmente el don del Espíritu. O sea, vamos a ver que Jesús es más exigente, corrige algunas leyes del Antiguo Testamento, pero fundamentalmente da un nuevo espíritu para poder vivirla, que es el Espíritu Santo. Por eso, si bien son ley, también son don principalmente. Pero eso ya es el tema de la otra unidad. Pero es bueno quedarnos entonces con esta invitación que nos hace el Papa a leerlas como un camino también de santidad, todo el tema del Sermón del Monte.